Muy bien, en esta serie de videos vamos a estar trabajando contenidos matemáticos necesarios y suficientes para el desarrollo de sus pruebas externas, tanto internas, para que tengan excelente rendimiento, para que ustedes se apropien de ese conocimiento, para que ustedes realmente adquieran esas habilidades que se requieren en la universidad para presentar exámenes de admisión, para presentar su prueba de saber. Así que con toda la mejor actitud les doy la bienvenida y empecemos lo más pronto posible. Les cuento que vamos a iniciar directamente con la temática de la geometría, con un tema muy importante, uno de los tópicos evaluados, uno de los pensamientos evaluados en cada una de esas pruebas que ya les mencioné. En geometría vamos a empezar viendo todos los conceptos básicos en esta serie de videos de una forma rápida, concisa, pero muy clara, y al mismo tiempo vamos a estar resolviendo ejercicios para ir aclarando esas dudas, esas inquietudes, y también al mismo tiempo que nos sirva de repaso para el razonamiento lógico. El día de hoy vamos a estar trabajando todo el tema de ángulos. Vamos a recordar todo ese tema importante de ángulos, así que presten mucha atención, por favor. Vamos a decir que un ángulo es simplemente la abertura formada por dos semirrectas. Esas dos semirrectas deben de tener un punto en común. Ese punto en común se llama vértice, que es el vértice del ángulo. Y si nosotros queremos medir ese ángulo, pues lo que tenemos que hacer es medir entonces esta abertura. Esa sería la medida del ángulo. Lo que nosotros usamos para medir los ángulos es precisamente un instrumento llamado transportador, ¿de acuerdo? Entonces aquí se pondría el nivel 0 del transportador y se mediría el ángulo como tal. Entonces eso es un ángulo y simplemente es conocer que la medida es la abertura que hay entre esas dos rectas o entre esas dos semirrectas. ¿Listo? Los ángulos, como les mencionaba, se miden en grados cuando utilizamos un transportador, pero resulta que también hay otras unidades de medida. Entonces no solamente se mide en grados, sino que también se mide en radianes. Recordando de cursos anteriores, específicamente grado décimo, nosotros sabemos que teníamos la conversión de que pi radianes es equivalente a tener 180 grados. Entonces esto es importante conocerlo, muchachos, es un dato importante por si de pronto en algún momento nos toca trabajar con radianes, con pi radianes. Entonces pi radianes es 180 grados. Recuerden que pi radianes es una medida de ángulos, ¿sí? Aquí está su factor de conversión. Entonces tener eso muy presente. También recordar que una vuelta completa en realidad equivale a tener un ángulo de 360 grados, ¿de acuerdo? Entonces estos son como las unidades que se utilizan para medir los ángulos: radianes, grados y vueltas también, ¿de acuerdo? Entonces información que usted debe tener muy clara en términos de estos conceptos de ángulos para su desarrollo. También podemos comprender que hay ángulos que son positivos, que son aquellos que tienen su movimiento en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces si yo aquí tengo sentido contrario a las manecillas del reloj, tengo un ángulo positivo, y en cambio si lo que yo tengo es un ángulo en el mismo sentido de las manecillas del reloj, entonces voy a tener un ángulo negativo, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos la información que es muy relevante. Si nosotros hacemos un plano cartesiano para mirar estos ángulos de forma más específica, tenemos aquí el eje X, el eje Y, ¿sí? Tenemos aquí el vértice ubicado en el origen de coordenadas. Vamos a decir que aquí tenemos un lado final de ese ángulo y que el lado inicial es el eje X positivo. Entonces este ángulo que se formaría acá sería un ángulo que es positivo por una sencilla razón. Primero, está en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y eso es precisamente lo que determina que el ángulo sea positivo, ¿de acuerdo? ¿Qué medida puede tener este ángulo? Pues así como lo vemos, sabemos que debe medir más de 90 grados, porque si el primer cuadrante, que es esta abertura de acá, mide 90 y el ángulo excede esa medida, pues debe ser un ángulo por encima o con medida mayor a 90 grados. Eso a tenerlo muy presente ahí. Por favor, tengamos en cuenta entonces qué es un ángulo, cómo se mide, cuáles son sus unidades de medida, cuándo es un ángulo positivo, cuándo es un ángulo negativo y cómo se ubican en el plano cartesiano. Asimismo, podríamos tener otro plano cartesiano, XY. Podríamos tener por acá un vértice y una parte del lado final. El lado inicial sería el eje X positivo. Entonces tendríamos este ángulo, que como ustedes pueden observar es un ángulo que va en el mismo sentido de las manecillas del reloj, mismo sentido. Por lo tanto este ángulo sería un ángulo que es negativo. Entonces ahí vamos aclarando esos conceptos que son tan importantes. Bien, continuamos.
Dentro de este repaso de ángulos vamos a ver la clasificación de ángulos, es importantísimo recordarlas. Entonces miremos aquí lo que sería la clasificación de ángulos, que es un tema que ustedes vienen repasando y trabajando desde hace mucho tiempo, pero es importante volver a traerlos a el análisis, ¿de acuerdo? Entonces decimos que un ángulo es agudo si tiene esta forma, y además el ángulo que estoy llamando A, para que sea agudo, debe tener una medida mayor a 0 grados pero menor a 90 grados. ¿Sí? Luego tenemos el ángulo recto. Este ángulo recto es muy particular, todos sabemos que aquel ángulo recto es el que tiene precisamente una medida exacta de 90 grados, es decir, A, el valor de A en este caso tiene que ser 90 grados. Luego tenemos otro ángulo que es el ángulo obtuso, y todos sabemos que el ángulo obtuso es aquel que mide, bueno, primero tiene esta forma, vamos a decir que tiene esta forma, y es aquel que mide más de 90 grados, o sea, mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados, a tenerlo muy presente. Luego tenemos el ángulo llano. El ángulo llano es aquel ángulo que en forma específica tiene una medida completa determinada de 180 grados, determinada de esa manera. Luego tenemos el ángulo convexo. Este ángulo convexo es aquel que tiene esta forma, y su condición, su característica es que tiene que ser un ángulo menor a 180 grados. Vamos a corregir acá, debe ser menor a 180 grados. El ángulo convexo es muy particular porque tiene otra condición, y es que debe ser interno. ¿A qué me refiero con que debe ser interno? Que debe estar sobre las rectas, así como lo estoy dibujando acá, ¿cierto? Y debe ser menor a 180 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que un ángulo agudo y un ángulo obtuso fácilmente pueden ser convexos, porque tienen la condición de que miden menos de 180 grados, y como les cuento, debe ser interno, ¿sí? Luego tenemos el ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo es aquel que tiene esta forma. Ojo, atención, que en este caso el ángulo cóncavo será de esta manera, o sea, el valor de A tendrá que ser mayor a 180 grados, como condición el ángulo cóncavo debe medir más de 180 grados, pero chicos, adicional a eso debe ser externo. ¿A qué me refiero con externo? Tal cual como se ve en la imagen, el ángulo A está por fuera de las semirrectas que forman el ángulo, por eso decimos que es un ángulo cóncavo y que además es externo, de acuerdo a esas características. Muy bien, esas son las clasificaciones de ángulos, es importante recordarlas para todo ese conocimiento necesario de la geometría. Vamos a mirar como paso siguiente los ángulos que son opuestos por el vértice. Esto es importante. Entonces vamos a mirar ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice, chicos, son muy sencillos. Miren, si yo tengo aquí el ángulo A, lo único que yo tengo que hacer es, a partir de este vértice, que es el que está en rojo, voy a prolongar cada uno de sus lados. Entonces prolongo este lado y luego prolongo el lado horizontal. Entonces, quiero que quede muy claro que lo único que hago es que prolongo sus lados, hago la extensión, la prolongación de sus lados, y entonces el ángulo que se forma aquí, que lo voy a llamar B, indica que los ángulos A y B son opuestos por el vértice. Los ángulos A y B son opuestos por el vértice. Eso es importante, opuestos por el vértice, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que hace especial esta información? Que hay un teorema que dice que todos los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, es decir, el ángulo A tiene que tener la misma medida que el ángulo B. Entonces, esto es importante, por favor tengámoslo en cuenta, porque si yo tengo que son opuestos por el vértice, se forman por la prolongación de sus lados, necesariamente la medida de esos ángulos, chicos, tendrán que ser iguales, ¿cierto? Tendrán que tener la misma medida. A manera de ejemplo, si yo hago un plano cartesiano y digo que este es mi eje X y digo que este es mi eje Y, y aquí formo un vértice en el origen de coordenadas y tengo este lado final, entonces formo este ángulo de, pongámosle 35 grados. Si yo prolongo ese lado en azul, pero acá en este caso en verde,
y me doy cuenta que el eje X también se prolonga, entonces el ángulo que se forma acá en verde resulta que también tendrá que tener una medida de 35 grados. ¿Esto por qué? Por simplemente la condición de que son ángulos opuestos por el vértice, y adicional a ello sabemos que por esta condición deben de ser ángulos congruentes, deben de ser ángulos que tengan la misma medida. Cuando yo digo congruente, hago referencia a que son ángulos que deben tener exactamente la misma medida. Siguiendo en esta línea del repaso, chicos, quiero aquí ser muy claro para hablarles de los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas y una secante. Vamos a hablar de eso, ángulos que se forman. Es importante entenderlo porque con esta herramienta se van a resolver muchos problemas. Ángulos que se forman entre dos rectas paralelas y una secante. Dos rectas paralelas y una secante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo digo dos rectas paralelas y una secante, muchachos, me estoy refiriendo a lo siguiente. Supongamos que aquí tengo una recta, la voy a llamar M, ¿sí? Es el nombre que le voy a dar. Luego aquí en la parte de abajo tengo otra recta, la voy a llamar N, y resulta que aquí va a estar una línea que va a ser en rojo, que la vamos a llamar L. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? M y N son rectas paralelas, miren que por más que se prolonguen no se van a cortar, entonces como condición M y N son paralelas. Importante, este es el símbolo de paralelismo, y la recta L, que es la que está en rojo, sería una recta secante, ¿de acuerdo? Será una recta que es secante, o sea que las corta. A eso se refiere cuando dice secante. Quiero que ustedes observen muy bien lo siguiente, muchachos. Yo puedo decir que aquí hay un ángulo 1, ¿sí? Puedo decir que aquí hay un ángulo 2, puedo decir que aquí hay un ángulo 3, aquí hay un ángulo 4, aquí hay un ángulo 5, aquí hay un ángulo 6, aquí hay un ángulo 7 y aquí hay un ángulo 8. En conclusión, los ángulos que se forman con esas rectas M y N paralelas y L como una secante que las corta, está formando 8 ángulos que ustedes están viendo ahí en la imagen. ¿Por qué les cuento esta información, muchachos? Porque aquí podemos definir varias circunstancias de estos ángulos que nos van a ayudar a comprender unos teoremas muy fáciles y que son muy poderosos a la hora de resolver problemas de geometría. Entonces, atentos, muchachos. Voy a llamar ángulos externos, a todos aquellos ángulos que están por fuera de las rectas M y están por fuera de las rectas N. ¿Eso qué quiere decir? Este es el símbolo de ángulo, muchachos. Entonces el ángulo 1, el ángulo 2, miren, el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 7 y el ángulo 8 serán entonces ángulos externos. Miren, están por fuera de las rectas M, en este caso el ángulo 1 y el 2, y por fuera de las rectas N, en este caso el ángulo 7 y 8. Pero también vamos a definir, para efectos de lo que viene a continuación, los ángulos internos. Entonces los ángulos internos son todos aquellos que están por dentro, en el espacio que está por dentro de la recta M y la recta N, que serían entonces el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5 y el ángulo 6. A esos ángulos los vamos a llamar externos porque están por fuera de M y N, e internos porque están por dentro de M y N, ¿de acuerdo? Ahora, muchachos, vamos a definir aquí ciertas condiciones que nos van a ayudar a comprender mejor realmente qué son esos teoremas que nos ayudan a resolver los problemas. Vamos a hablar primero de ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes, muchachos, son aquellos que se forman entre el mismo lado de la recta L, o sea, el mismo lado de la recta L, pero uno por fuera y otro por dentro. Entonces, de esa manera yo puedo decir que el ángulo 1 y el ángulo 6 son ángulos correspondientes. Miren, ángulo 1 y ángulo 6, ángulos correspondientes. Asimismo, puedo plantear que el ángulo 4 y el ángulo 8 también son correspondientes, mismo lado de la recta, y uno está por dentro, otro está por fuera. Y en esa misma línea pues puedo decir que el ángulo 2
y el ángulo 7 también son correspondientes. Mismo lado de la recta, en este caso es L, la recta L, uno por fuera, ¿sí? Y uno por dentro. Aquí voy a hacer la corrección, muchachos, sería ángulo 2 y ángulo 5. Y en esa misma línea, muchachos, el ángulo 3, mismo lado, uno por dentro, otro por fuera, y el ángulo 7, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos todos estos ángulos que están en el mismo lado de la recta, uno por fuera, otro por dentro, serán ángulos que son correspondientes. ¿Cuál es la ventaja de estos ángulos, muchachos? Que por teoremas de la geometría todos estos ángulos son congruentes. Todos estos ángulos son congruentes. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que la medida del ángulo 1 tiene que ser la misma que la medida del ángulo 6, porque entre sí son correspondientes. Y pues también obviamente va a cumplir que la medida del ángulo 4 tiene que ser la misma que la medida del ángulo 8. Y también la medida del ángulo 2 tiene que ser la misma que la medida del ángulo 5. Y así sucesivamente para ir formando la congruencia de ángulos. O sea, todos los ángulos correspondientes serán congruentes. Entonces, eso me ayuda a yo poder comprender por qué puedo decir que esos ángulos son o no son iguales. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante. Bien, siguiendo con esta misma idea, aquí quiero borrar y explicar rápidamente otro concepto importante antes de pasar a los ejercicios. Vamos a hacer también 2-3 ejercicios que nos ayuden a comprender. Listo, entonces ánimo muchachos para comprender, ánimo muchachos para entender, porque de verdad que estos elementos son importantísimos. Vamos a hablar de los ángulos alternos externos primero. Listo, ángulos alternos externos. Primero, nos hablan de alternos porque están en diferentes lados con respecto a la recta L, y nos hablan de externos porque están por fuera. Entonces, chicos, miren, el ángulo 1 es externo, ya lo había mencionado, y el ángulo 7 también es externo, pero tienen la condición de que están alternados. Entonces estos son ángulos alternos externos. Entonces el ángulo 1 y el ángulo 7 serán ángulos alternos externos, ¿sí? Con esa misma idea, muchachos, el ángulo 2 y el ángulo 8 pues también serán ángulos alternos externos. Miren, están a lados diferentes con respecto a la recta L y están por fuera, son externos. ¿De acuerdo? Entonces esos dos serían ángulos alternos externos. ¿Qué nos importa de esta información, muchachos? Que los ángulos alternos externos también son congruentes. ¿De acuerdo? También son congruentes. Eso quiere decir que la medida del ángulo 1 tiene que ser la misma medida que el ángulo 7, y que la medida del ángulo 2 tiene que ser la misma medida, muchachos, que el ángulo 8. ¿De acuerdo? O sea, tienen que ser iguales en medida porque son congruentes. Esa sería la explicación de los ángulos alternos externos. Importantísimo tener en cuenta esa información, muchachos. Bien, vamos a borrar y vamos a hablar de otro concepto importante con respecto a estos ángulos. Esto es muy chévere, muchachos. Esto es simple, esto es manejar muy bien como esa información, y créanme que son muy potentes para la resolución de problemas, sobre todo con ángulos y geometría. Vamos a ver entonces la parte final de los ángulos alternos, pero entonces serán alternos internos. Pues los ángulos alternos internos, vuelve y juega, son alternos, están en diferentes lados de la recta, pero adicional a esto son internos, están por dentro, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, muchachos, el ángulo 3 y el ángulo 6 son ángulos alternos, están en diferentes lados de la recta, pero están alternados, ¿sí? Son internos y están por dentro. Entonces yo puedo decir que el ángulo 3 y el ángulo 6 son ángulos alternos internos. Y asimismo, con esa misma condición, aquí se pueden ver claramente, vamos a hacerlo en verde, el ángulo 4 y el ángulo 5, de la misma forma. El ángulo 4 y el ángulo 5 también son ángulos que son alternos internos. Y vuelve y juega. ¿Qué es lo importante de esto, muchachos? Que esos ángulos alternos internos también son congruentes. Lo que quiere decir
que la medida del ángulo 3 tiene que ser la misma medida del ángulo 6, y adicional a eso, la medida del ángulo 4 tiene que ser la misma medida que el ángulo 5. Esto porque son congruentes de acuerdo a esta información. Entonces aquí tenemos un resumen de los diferentes ángulos que se pueden formar. Si hacemos como un compendio de lo que hemos visto en esta clase, pues hemos analizado los ángulos, que es un ángulo, sus medidas, grados o radianes. Hemos hablado acerca de los tipos de ángulo: agudo, recto, obtuso, llano, convexo y cóncavo. Hemos visto los ángulos que se forman entre rectas paralelas y una secante que corta esas rectas. Ojo muchachos, que para poder aplicar toda esta teoría que les he mencionado el día de hoy, hay una condición, y es que M y N necesariamente tienen que ser paralelas. Eso es una condición. Llegado a este punto muchachos, ya vamos a hacer unos ejercicios para ver la aplicación, para que todos puedan ver cómo se aplica esta teoría. Así que muy atentos, ¿de acuerdo? Entonces muy atentos para que podamos comprender mejor de qué se trata. Vamos a abrir aquí la pizarra y creo que aquí hay algunos ejercicios que tenía pensado resolver, y aquí tenemos el siguiente. Entonces dice así: el siguiente mapa, ojo con la lectura, recuerden que la lectura es fundamental en cada ejercicio. El siguiente mapa, nos hablan de un mapa, muestra 3 carreteras, muchachos, hay 3 carreteras de una ciudad, y ojo que esto es lo que usted necesita hacer, y quiere saber si la avenida Franklin es paralela. Miren, palabra, usted quiere averiguar desde la comprensión lectora, lo que usted necesita saber es averiguar si la avenida Franklin es paralela a la avenida Chávez. En últimas, esta que está acá, que está en azul, es la avenida Franklin, y esta que está acá, que estoy sombreando en rojo, es la avenida Chávez. Y lo que usted quiere resolver es saber, conocer si en verdad esas avenidas son o no son paralelas. Si uno mira el dibujo, uno se atrevería a decir, no, eso es paralelo, pero no lo sabemos, ¿cierto? No lo sabemos. Entonces tenemos que mirar entonces cómo lo comprobamos. Primero, démonos cuenta que el ángulo 130 y el ángulo A son ángulos que son alternos externos, porque están por fuera de las dos rectas paralelas. En este caso, las dos rectas que serían paralelas, bajo esa suposición para poder corroborar, serían la avenida Franklin y la avenida Chávez. Entonces, si son paralelas, el ángulo 130 y el ángulo A serían ángulos alternos, porque están en lados contrarios, como lo veníamos trabajando en la teoría, y externos, porque están por fuera de las rectas, ¿de acuerdo? Entonces, si eso es verdad, yo podría decir que 130 grados es igual al valor de A. ¿Por qué? Porque sabemos que los ángulos alternos externos por la teoría tienen que ser congruentes, tienen que ser exactamente igual. Eso me daría el valor de A. Pero aquí hay una gran ventaja. Como yo lo que necesito saber es corroborar si efectivamente son o no son paralelas, yo puedo darme cuenta que el ángulo que se forma acá, este que está en verde, es un ángulo llano. Concepto que vimos en esta clase, es un ángulo llano. Entonces, los ángulos llanos, por definición, tienen medida de 180 grados. Lo vimos en esta clase. ¿Qué es lo que pasa? Que este ángulo llano se forma de dos ángulos, del ángulo A y del ángulo de 40. Al juntar estos dos ángulos, pues me va el ángulo llano. Quiere decir que yo puedo hacer que A, que es el ángulo A, más 40 grados, me tiene que dar como resultado el ángulo llano, que sabemos que mide 180. En últimas, al sumar este valor de acá, que es A, y este valor de acá, que es 40, me da como resultado el ángulo en verde, que es el ángulo llano. De ahí puedo despejar el valor de A. Entonces yo puedo decir que A es igual a 180 grados menos 40 por el despeje, por lo tanto A me da un total de 140 grados. Aquí estamos viendo que llegamos a una contradicción, muchachos. Suponiendo que son paralelas, suponiendo, porque tengo que verificar si son o no, suponiendo que son, a mí me da 130. Y ya simplemente analizando el valor del ángulo llano, que es el que podemos ver acá en la imagen, con el análisis que les mostré, nos damos cuenta que el resultado es 140. Entonces ahí hay una contradicción. Pues como hay una contradicción, muchachos, simplemente lo que podemos decir es no son paralelas. Profe, es que se parecen mucho en la imagen, es que uno diría que sí son paralelas. Sí, se aproximan, pero no, mire que aquí estamos llegando a una contradicción. Profe, ¿cuándo sí serían paralelas? Que por los dos caminos, tanto por la suposición que hicimos de que eran paralelas y por lo tanto alternos externos eran congruentes, más
el ángulo llano, que fue el análisis que hicimos acá, nos diera el mismo valor. Si nos diera el mismo valor, entonces podríamos decir que sí son paralelas, ¿de acuerdo? Entonces, ejercicio número 1, aplicando esta parte de ángulos alternos externos. Vámonos a aplicar lo que sería el ejercicio número 2 para comprender mejor esta información. Listo, vamos a mirar entonces aquí si nos abre la pizarra y podríamos mirar entonces la información. La pizarra dice: encuentra el valor de x, y aparecen estas dos condiciones, ¿de acuerdo? En este caso, como no me están diciendo lo contrario, yo puedo suponer que las dos rectas son paralelas. Puedo decir que la recta L y la recta M son rectas paralelas. Entonces puedo decir que L es paralelo a M. Y puedo entonces identificar que este ángulo de acá y este ángulo de acá son ángulos alternos porque están en lados contrarios, pero internos porque están por dentro de las rectas L y M. Entonces yo puedo decir que 4x menos 10 es ángulo alterno interno con 58 grados. Y como ya yo sé esa información y ya yo sé que son paralelas porque puedo dar esa condición porque no me dicen lo contrario, y ya yo sé que son alternos internos, entonces por la teoría que hemos visto yo sé que son congruentes. Entonces yo puedo concluir que son congruentes por todo lo que hemos visto hasta ahorita, y como son congruentes, muchachos, las medidas son iguales. Entonces 4x menos 10 tendrá que ser igual entonces a 58. De esta ecuación, que es una ecuación lineal, porque la x, mi incógnita, tiene exponente 1, yo la puedo despejar. Entonces me quedaría 4x igual a 58 más 10, de donde 4x es igual a 68, y por inverso multiplicativo y propiedad uniforme, x es igual a 68 cuartos. Simplemente está dividiendo, ¿no? Pasa a dividir. Aquí no necesita calculadora, muchachos, vea, simplemente empiece a hacer una reducción por parte de esos términos. O sea, 68 tiene mitad, que es 34, 4 tiene mitad, que es 2, 34 tiene mitad, que es 17, y 2 tiene mitad, que es 1. Por lo tanto, podemos concluir que x vale 17 grados, y son grados porque corresponde a una medida angular, ¿de acuerdo? Entonces miren, chicos, que en estos dos ejercicios se pudo retroalimentar muy bien toda la parte de ángulos, se recordó toda la parte de su clasificación, de sus medidas, de si son positivos o negativos, de los ángulos que se forman entre rectas paralelas y una secante. Recuerden que para yo poder concluir esto, que estos ángulos son congruentes, necesito primero suponer y estar totalmente seguro de que son paralelas. Si a mí no me dicen lo contrario y me dan la imagen, entonces son paralelas. ¿Por qué el ejercicio anterior no lo podíamos suponer como paralelas y simplemente decir que esa era la respuesta? Porque lo que me pedían era verificar. En cambio en este ya me piden es encontrar x, o sea que me afirman que son paralelas. Compañeros, por favor, estudien muy bien este video, tomen nota, repásenlo, vamos a estar resolviendo dudas en clase y espero sea de mucha ayuda. Que tengan todos un excelente día, mil gracias.